Mi hija me miró a los ojos frente a sus invitados de élite y le dijo al camarero con una sonrisa despectiva: «Nadie invitó al viejo, pero déjalo comer en la cocina si tiene hambre». Yo estaba allí de pie, vistiendo mi mejor traje de 3 piezas, soportando la humillación más fría de mi vida en el centro de mi propia casa de Madrid. Fue una puñalada directa, calculada y sangrienta de mi propia sangre, una afrenta pronunciada apenas unos minutos antes de que el reloj marcara las 12 de la noche para anunciar el cambio de año. Escuché el murmullo de las risas apagadas de los desconocidos que llenaban mi salón, el tintineo de las copas de cristal de Bohemia que yo mismo había apagado, y en ese instante preciso decidí guardar un silencio absoluto, un silencio de piedra que ningún pánico ni ninguna lágrima lograría quebrar. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Mateo Garrido. Tengo 64 años de edad y toda mi vida se puede resumir en la satisfacción de construir cosas que resisten el paso del tiempo. Durante más de 4 décadas, trabajé como constructor independiente, levantando estructuras de hormigón y acero por toda la geografía española, desde pequeños edificios residenciales en Valencia hasta grandes complejos comerciales en los alrededores de la capital. Mis manos, desgastadas hoy por una artrosis persistente que me deforma ligeramente los nudillos, están llenas de callos antiguos y de cicatrices que gané a pulso a pie de obra, cargando vigas bajo el sol y revisando planos hasta que la vista me fallaba. Me retiré hace apenas 2 años, convencido de que había cumplido con mi deber como hombre, como esposo mientras mi querida esposa Elena estuvo viva, y sobre todo, como padre. Mi gran orgullo siempre había sido Valeria, mi única hija, una joven arquitecta a la que decidí entregarle el mundo entero en una bandeja de plata, costeando sus costosos estudios en una de las universidades más prestigiosas de Madrid, financiando sus caprichos y abriéndole las puertas de un sector laboral que a mí me había costado sangre conquistar. La velada del 31 de diciembre se suponía que iba a ser una celebración de gratitud familiar, el cierre de un ciclo de esfuerzo. La propiedad donde nos encontrábamos, una hermosa casa de piedra con un jardín de magnolios, en una zona residencial muy cotizada de la capital, es el fruto directo de mis años de privaciones y madrugadas. La diseñé pensando en el descanso, con un amplio salón comedor iluminado por ventanales altos que dan al porche, suelos de madera noble que crujen con un sonido reconfortante y una chimenea de mármol que esta noche ardía con troncos de encina. Sin embargo, el ambiente que Valeria había configurado para la última noche del año distaba mucho de la calidez que yo esperaba. La estancia estaba abarrotada de personas vestidas con smoking y vestidos de seda de diseñador, colegas de su exclusivo estudio de arquitectura, falsos inversores con modales ensayados y personajes de la alta sociedad madrileña que me miraban por encima del hombro, como se mira a una pieza de mobiliario vieja y descolorida que no combina con la decoración moderna. Valeria se paseaba entre la multitud con una soltura que me helaba la sangre, sosteniendo una copa de champán caro y riendo con una estridencia que yo no reconocía en la niña que solía quedarse dormida en mi hombro en las casetas de obra. Llevaba un vestido negro ceñido que destilaba una elegancia artificial y unos pendientes de perlas que yo le había regalado cuando se graduó. A su lado Santi Alarcón, mi yerno, un hombre de 32 años con el pelo perfectamente engominado, un traje de sastre impecable y una actitud de suficiencialidad insoportable, le daba palmadas en la espalda a un supuesto empresario textil mientras presumía de los acabados de la vivienda. Para ellos, yo no era el dueño del lugar. No era el hombre que había vertido el hormigón de los cimientos con sus propias manos, ni el padre que se había privado de lujos durante media vida para que su apellido significara algo en los círculos profesionales. Para mi hija y su marido, yo era simplemente el viejo ciego al que podían arrinconar en una esquina oscura, un estorbo que arruinaba la estética elitista que intentaban proyectar ante sus nuevos y poderosos conocidos. Me mantuve firme junto a la estantería de caoba de la entrada,
ajustándome los puños de la camisa, con una calma glacial que desconcertaba a los pocos que se atrevían a cruzar la mirada conmigo. No hice ningún amago de protestar, ni de levantar la voz para reclamar mi lugar en la mesa principal que lucía manteles de hilo y cubertería de plata brillante. Un hombre joven, un camarero contratado para la ocasión que no me conocía, se había acercado a Valeria para preguntarle discretamente si debía servir el primer plato de marisco al señor mayor que esperaba cerca del pasillo. Fue en ese momento cuando mi hija, sin un ápice de vergüenza en la mirada, pronunció aquellas palabras con una frialdad tan afilada que cortó el murmullo del salón. Nadie invitó al viejo, pero déjalo comer en la cocina si tiene hambre. El camarero asintió con incomodidad, bajando la vista, mientras Santi soltaba una risita ahogada por lo bajo, acomodándose el reloj de oro en la muñeca con un gesto de absoluta indiferencia. La humillación pública buscaba quebrarme, arrastrarme a montar una escena patética que justificara ante sus invitados la necesidad de apartarme de sus vidas. Pero los hombres que hemos dominado el concreto y el hierro bajo las tormentas no nos quebramos por las palabras huecas de unos arribistas. Sentí cómo el enojo hervía en lo más profundo de mis entrañas, pero no permití que una sola línea de mi rostro revelara la tormenta interna. Era la determinación fría, dura y paciente de un constructor que sabe que cuando una estructura está podrida hasta la médula, no se intenta remendar con discursos falsos. Se planifica su demolición completa, ladrillo a ladrillo, viga por viga, hasta que no quede nada en pie. Miré mi reflejo en el cristal oscuro del ventanal de la terraza. Vi el cabello canoso, las arrugas marcadas por los inviernos en los andamios y la postura recta de quien no le debe nada a nadie. Valeria pensaba que me había derrotado, que su desprecio me mandaría a mi habitación a llorar en la oscuridad, aceptando el papel de anciano dócil e indefenso que ella quería imponer sutilmente sobre mis hombros. Caminé lentamente hacia el jardín trasero, esquivando los grupos de invitados que hablaban de acciones, de terrenos y de viajes a estaciones de esquí exclusivas en los Alpes. El aire de la noche madrileña era nítido y gélido, trayendo consigo el aroma de la leña quemada de los vecindarios cercanos y el murmullo distante de la ciudad que se preparaba para las campanadas. Me senté en un banco de piedra bajo el magnolio, lejos de las luces ámbar de la terraza, dejando que el frío de la piedra me traspasara el pantalón del traje. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo interior de la chaqueta con unas manos que se mantenían firmes, mortalmente firmes. Valeria creía que mi silencio durante las últimas semanas se debía a una senilidad incipiente, a una debilidad biológica que me impedía darme cuenta de los movimientos extraños que ocurrían en las cuentas de la empresa familiar. Confundió mi paciencia con ignorancia. Confundió mi frugalidad al seguir conduciendo mi viejo coche de hace 10 años con falta de carácter. No sospechaba que detrás de cada mirada cansada que le dedicaba por las tardes, yo estaba registrando cada anomalía, cada mentira y cada cambio de actitud. Mientras permanecía en la oscuridad del jardín, observando a través de los cristales iluminados cómo los invitados brindaban y reían ajenos al drama que se gestaba bajo sus pies, un pensamiento nítido se asentó en mi mente. La traición de un hijo no se digiere con lágrimas, se procesa con números y con la ley en la mano. Recordé el día exacto en que Valeria vino a pedirme acceso a las firmas digitales de la compañía constructora, alegando que mis dolores de artrosis justificaban que ella se encargara del papeleo burocrático y de las auditorías rutinarias. Se lo permití porque se supone que un padre debe confiar en su única hija, porque el amor nos vuelve ciegos ante las ambiciones desmedidas de los que llevan nuestra propia sangre. Pero esa confianza ciega había terminado esa misma noche. Apreté el teléfono contra mi palma, sintiendo el metal frío contra los callos de mis dedos. La velada apenas comenzaba, el reloj avanzaba inexorablemente hacia la medianoche y la arrogancia de mi hija estaba a punto de chocar de frente contra una realidad legal que no iba a poder falsificar ni eludir con sonrisas ensayadas ante la alta sociedad de Madrid. El viento gélido de la medianoche
Me obligó a subir el cuello de la chaqueta mientras caminaba hacia el rincón más alejado del jardín, donde el viejo cobertizo de herramientas permanecía bajo la sombra de los cipreses. Mis zapatos de cuero crujían sobre la escarcha del césped, un sonido seco que se mezclaba con el eco distante de las risas que escapaban por los ventanales del gran salón de mi casa. Me detuve frente a la estructura de madera, pasé la mano por la superficie rugosa de la puerta y sentí el frío intenso del metal del candado entre mis dedos entumecidos por la artrosis. Este pequeño espacio, que olía a tierra seca, aceite de motor y hierro antiguo, era el único lugar de la propiedad que mi hija Valeria no había intentado reformar o vaciar para adaptarlo a sus nuevos y sofisticados estándares de vida aristocrática. Aquí dentro, colgados en ganchos oxidados, todavía colgaban mis viejos cinturones de herramientas, los cascos amarillos rayados por el uso y las botas con puntera de acero que me acompañaron durante décadas en las obras de toda España. Al mirar esos objetos desgastados, la memoria me devolvió a los días en que levantar un muro de hormigón requería algo más que presionar un botón en una pantalla táctil. Comencé desde abajo, como un simple peón cargando sacos de cemento en los calurosos veranos de Andalucía, aprendiendo el oficio a base de golpes, disciplina y noches en vela estudiando normativas de edificación en una pequeña habitación alquilada. Con los años, fundé mi propia constructora independiente, una empresa que creció paso a paso, ganándose el respeto de los ayuntamientos y de los proveedores de materiales gracias a una regla inquebrantable que mantuve hasta el día de mi jubilación: la honestidad absoluta en cada presupuesto y la entrega puntual de cada plano. Mi difunta esposa, Elena, siempre me decía que yo tenía una obsesión enfermiza por la solidez, no solo en las estructuras que diseñábamos, sino también en la vida que construíamos para nuestra familia. Cuando Valeria nació, nos prometimos que ella nunca conocería la precariedad de los barracones de obra ni la angustia de los meses en que los contratos escaseaban. La enviamos a los mejores colegios de Madrid, financiamos sus estancias de intercambio en el extranjero y finalmente pagué hasta el último céntimo de su carrera de arquitectura en una facultad privada donde los hijos de los grandes empresarios de la península se codeaban. Quería que tuviera las herramientas técnicas que a mí me faltaron, que su apellido fuera sinónimo de distinción y poder en el sector inmobiliario, pero nunca imaginé que al pavimentar su camino con tantas facilidades, estaba criando a una persona incapaz de valorar el peso real de un lingote de esfuerzo. Elena falleció hace 4 años, justo cuando Valeria terminaba su máster y comenzaba a trabajar formalmente en los despachos de la constructora familiar. La pérdida de mi compañera de vida me dejó un vacío inmenso, un peso en el pecho que se reflejó en el avance agresivo de la artrosis que empezó a castigar mis articulaciones de forma implacable. Mis nudillos se hincharon, las rodillas me fallaban en las mañanas frías y el médico me advirtió que debía alejarme del estrés diario de las excavaciones si quería conservar la movilidad. Fue en ese período de vulnerabilidad cuando Valeria, mostrando una preocupación que en aquel entonces consideré el acto más tierno de una hija abnegada, se sentó en mi despacho y me tomó de las manos calejadas. Me pidió que le entregara la gestión operativa de la empresa, argumentando que sus conocimientos modernos de arquitectura digital y la energía de su esposo, Santi Alarcón, un joven gestor financiero que acababa de entrar en la familia, eran justo lo que la compañía necesitaba para dar el gran salto cualitativo hacia los nuevos mercados europeos. Confié en ellos con la misma fe ciega con la que un arquitecto confía en la calidad del acero estructural que sostiene un rascacielos. Les entregué los códigos de acceso de las cuentas corrientes de la sociedad, las firmas digitales autorizadas ante la agencia tributaria y las escrituras notariales de las propiedades inmobiliarias que utilizábamos como aval para las grandes licitaciones públicas. Me mudé a una rutina más tranquila, limitándome a observar desde la distancia y a firmar los documentos que Valeria me traía los domingos por la tarde a la mesa de la cocina, mientras compartíamos un café y hablábamos de los futuros proyectos residenciales. Mi hija se encargaba de las reuniones de consejo en la oficina de la esquina de cristal. Santi administraba las carteras de inversión
y yo me quedaba en casa, manejando mi vieja camioneta para hacer las compras del mercado y manteniendo un perfil bajo que ellos, poco a poco, empezaron a confundir con ignorancia y sumisión. La primera grieta en esa estructura de confianza apareció hace un par de meses, durante una tarde lluviosa de noviembre. Entré al despacho de la casa para buscar unos viejos planos topográficos de un terreno en la Sierra de Madrid y descubrí que la cerradura del archivador metálico de alta seguridad había sido sustituida por un sistema electrónico digital cuyo código yo desconocía. Cuando le pregunté a Santi sobre el motivo de ese cambio, él se limitó a sonreír con esa suficiencia artificial que tanto lo caracteriza, ajustándose los puños de su costosa camisa de seda antes de responderme que se trataba de un protocolo estándar de ciberseguridad exigido por los nuevos auditores internacionales de la firma. Valeria, que entró en la habitación unos segundos después, secundó las palabras de su esposo con una prisa inusual, cambiando de tema inmediatamente para hablarme de la necesidad de organizar una gran cena de gala para el fin de año en nuestro salón principal, un evento que, según ella, serviría para consolidar una alianza estratégica crucial con un grupo inversor de gran calado. Acepté la propuesta de la fiesta porque deseaba ver a mi hija triunfar, pero esa misma noche decidí que no me quedaría de brazos cruzados mientras las decisiones importantes de mi propio patrimonio se tomaban a mis espaldas. Comencé a revisar los movimientos de correspondencia que llegaban al buzón de la entrada y noté la ausencia sistemática de las cartas certificadas de nuestra entidad bancaria de toda la vida, el Banco de Crédito de Madrid. Mis sospechas aumentaron cuando un viejo amigo, un proveedor de hormigón con el que trabajé durante 30 años, me llamó por teléfono para preguntarme discretamente por qué la constructora Garrido estaba solicitando prórrogas inusuales en los pagos de las últimas facturas de suministro, algo que jamás había ocurrido bajo mi gestión directa. Mis manos, firmes a pesar del dolor de la artrosis, comenzaron a recopilar datos en silencio, cruzando llamadas y registrando cada pequeño cambio en la actitud de los dos jóvenes que administraban el legado de mi vida entera. La confirmación de que la estructura familiar se estaba desmoronando por culpa de una ambición desmedida llegó de la forma más fría posible, a través de una notificación electrónica oculta en una cuenta de correo secundaria que Valeria olvidó desvincular de la tableta digital que utilizábamos en el salón. Mientras el viento de la noche seguía golpeando las ventanas de madera del cobertizo, saqué el teléfono móvil de mi bolsillo y encendí la pantalla para repasar el archivo adjunto que había recibido de un auditor externo independiente al que contraté de urgencia hace solo 3 días. Mis ojos recorrieron las líneas del documento financiero, deteniéndose en una serie de transferencias millonarias autorizadas mediante mi firma electrónica falsificada, fondos que habían salido de las reservas operativas de la constructora hacia una entidad bancaria con sede en Ginebra, Suiza. El total acumulado en los últimos 18 meses ascendía a la escalofriante cifra de 3.500.000 euros, un desfalco masivo que dejaba a la empresa al borde de la quiebra técnica antes de que terminara el invierno. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta, aspiré el aroma a hierro y tierra del cobertizo para anclar mis pensamientos y cerré la puerta de madera con el candado oxidado. Valeria y Santi pensaban que yo era un anciano dócil, un jubilado arrinconado por la enfermedad que pasaba las tardes mirando la televisión en el salón mientras ellos tejían una red de mentiras financieras para despojarme de las propiedades que sostienen mi vejez. La cena de gala que se celebraba en el interior de la casa no era una reunión de negocios legítima. Era el escenario perfecto que habían diseñado para celebrar mi exclusión definitiva y formalizar un traspaso de activos que me dejaría en la absoluta miseria. Caminé de regreso hacia el porche iluminado por las luces de la terraza, sintiendo cómo la rabia caliente de mi juventud se transformaba en una determinación de hielo puro que me permitía avanzar con paso firme entre los invitados adinerados que seguían riendo en el salón. Al cruzar la puerta de cristal, el camarero que me había sugerido cenar en la cocina me miró con una mezcla de sorpresa y temor al ver la rectitud de mi postura y la fijeza de mi mirada.
Me desplacé por la estancia principal sin pronunciar una sola palabra, ignorando las conversaciones superficiales de los colegas de Valeria y los elogios falsos que Santi dedicaba a las molduras del techo ante un grupo de arquitectos catalanes. Me dirigí directamente hacia el rincón del fondo, cerca del piano de cola, donde se encontraba una pequeña mesa auxiliar con el teléfono fijo de la vivienda y una libreta de notas con el membrete oficial del Notariado de Madrid. Levanté el auricular, marqué un número privado de 7 dígitos que memoricé hace años y esperé a que la línea realizara la conexión con el despacho residencial de don Alejandro Crespo, un hombre cuyas decisiones legales tenían el poder de levantar o demoler imperios enteros en toda la comunidad autónoma. La voz grave y pausada del notario real respondió al tercer tono, rompiendo el bullicio de la música de cámara que sonaba en mi salón. «Buenas noches, Mateo. Supongo que tu llamada a estas horas significa que los peores pronósticos de la auditoría se han confirmado en los papeles», pronunció don Alejandro con una seriedad que reflejaba la gravedad de la situación. Mantuve el auricular pegado al oído, apretando el plástico con mis dedos hinchados, mientras observaba a Valeria brindar con una copa de champán en el centro de la pista, completamente ajena a la llamada que su padre realizaba a solo unos metros de distancia. «Todo es real, Alejandro. Las firmas digitales fueron falsificadas y el desvío de capitales a Suiza está completado», respondí en voz baja, asegurándome de que ningún invitado pudiera escuchar el tono de acero de mis palabras. El notario guardó un silencio denso durante 2 segundos antes de emitir una respuesta que cambió por completo la temperatura de mi cuerpo. «Entonces prepárate, Mateo, porque acabo de revisar el registro de la propiedad de Madrid y hay un documento que firmaron ayer a tus espaldas que no tiene que ver con las cuentas corrientes, sino con la casa donde estás parado ahora mismo». El auricular del teléfono fijo resbaló de mis dedos, cayó sobre la pequeña mesa de madera de caoba, con un golpe seco que afortunadamente quedó sepultado bajo el estrépito de una risa colectiva proveniente del centro del salón. Mis ojos se clavaron de inmediato en Valeria, quien en ese preciso instante acomodaba con delicadeza un enorme centro de flores exóticas sobre la repisa de la chimenea, moviéndose con una ligereza que contrastaba violentamente con la rigidez de mi propio cuerpo. La música de cámara continuaba fluyendo por los altavoces ocultos en el techo, pero para mí todo el espacio se había sumergido en un silencio gélido e insoportable. Recogí el receptor con una mano que amenazaba con temblar por primera vez en toda la noche. Me lo pegué nuevamente al oído y contuve la respiración, esperando que la voz de don Alejandro Crespo disipara la niebla que acababa de instalarse en mi cabeza. «Repite eso, Alejandro. Creo que el bullicio de la fiesta no me ha dejado escuchar con claridad lo que has dicho sobre el registro de la propiedad», pronuncié con un hilo de voz, esforzando cada músculo para mantener un tono lo suficientemente bajo como para no llamar la atención de Santi, quien conversaba a pocos metros de distancia. Al otro lado de la línea, el carraspeo del notario real sonó grave, desprovisto de cualquier atisbo de duda. «He dicho que ayer por la mañana se presentó en la oficina de registro un documento notarial de compraventa urgente que afecta directamente a las escrituras de tu residencia habitual en Madrid, Mateo. Según el sistema, la propiedad ha sido transferida formalmente a una sociedad de responsabilidad limitada, administrada de forma exclusiva por Santi Alarcón y tu hija Valeria». El impacto de sus palabras se sintió como un golpe directo en pleno rostro, una fuerza invisible que me obligó a recargar el peso de mi espalda contra la pared de piedra para no perder la estabilidad por completo. Colgué el teléfono lentamente, sin despedirme, sabiendo que mi viejo amigo entendía perfectamente que en ese instante los discursos sobraban. Me quedé inmóvil en la esquina del piano de cola, observando el brillo de las velas reflejado en los suelos de madera noble que yo mismo había seleccionado en un almacén de Segovia hace 2 décadas. Cada viga de roble que sostenía el techo, cada baldosa del porche exterior y cada piedra de la fachada habían sido pagadas con el esfuerzo de mis manos, con los inviernos de sabañones en los andamios y los veranos de polvo en los ojos. La idea de que mi propia hija hubiera falsificado mi firma digital
no solo para vaciar las cuentas operativas de la constructora, sino para arrebatarme el suelo donde dormía, abrió una herida que la artrosis jamás lograría igualar en dolor. Valeria se acercó a la mesa de los aperitivos, tomó una brocheta de marisco y le comentó algo al oído a una de las invitadas, una mujer elegante con un collar de diamantes que asintió con una sonrisa condescendiente. La naturalidad con la que mi hija se desenvolvía en el salón, rodeada de personas que celebraban una opulencia construida sobre el expolio de mi vida, me obligó a replantearme todo el panorama. Ya no se trataba de un simple desfalco financiero que ponía a la empresa al borde de la quiebra técnica. Era un plan de despojo absoluto, una estrategia coordinada para borrarme del mapa de forma legal y dejarme desamparado antes de que el nuevo año comenzara a caminar. Me deslicé hacia el pasillo lateral que conducía a la biblioteca, buscando un espacio donde el aire no estuviera tan cargado del perfume caro de los invitados de Santi. Mis pasos eran lentos, medidos, forzando a mis articulaciones a responder con una disciplina militar que extraje de mis mejores años en los campos de construcción. Al entrar a la biblioteca, la oscuridad del cuarto me recibió como un alivio momentáneo. No encendí las luces principales. Me limité a activar la lámpara de escritorio de cristal verde que emitía un resplandor tenue sobre los libros de ingeniería y los antiguos catálogos de arquitectura que coleccionaba desde mi juventud. Caminé hacia el gran ventanal que daba al lateral de la propiedad, donde el coche azul oscuro de Santi permanecía estacionado bajo la luz de una farola de la calle. Saqué mi tableta digital del cajón inferior del escritorio de caoba, un dispositivo que Valeria pensaba que yo solo utilizaba para leer los periódicos deportivos del domingo. Mis dedos, gruesos y torpes por la enfermedad, desbloquearon la pantalla iluminando el espacio con un reflejo azulado que marcaba las líneas de mi rostro cansado. Busqué el icono del correo electrónico privado y abrí la carpeta de mensajes archivados, localizando el informe completo que el auditor contable me había enviado unas horas antes de que comenzara la velada de fin de año. Necesitaba revisar los metadatos de las últimas autorizaciones digitales que la constructora había emitido ante la administración pública para entender cómo habían logrado burlar mis sistemas de seguridad personales sin levantar sospechas. Al examinar los registros de actividad con minuciosidad, descubrí que las claves de seguridad de un solo uso, esas que el banco enviaba habitualmente a mi teléfono móvil personal para confirmar cualquier movimiento importante, habían sido redirigidas sistemáticamente a un terminal secundario desde mediados del mes de septiembre. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral al recordar una tarde de finales de verano en la que Valeria se ofreció a actualizar el sistema operativo de mi teléfono, argumentando que las nuevas aplicaciones bancarias requerían una configuración técnica más avanzada para proteger mi patrimonio de los piratas informáticos. Esa tarde, bajo el pretexto del cuidado filial, mi propia hija instaló una aplicación espejo que duplicaba todos mis mensajes de texto y las notificaciones de seguridad directamente en el dispositivo móvil de Santi. Cerré la pantalla de la tableta con un movimiento sordo, dejándola sobre la piel gastada del escritorio mientras miraba hacia la penumbra de la habitación. La precisión quirúrgica del plan demostraba que Santi y Valeria no habían actuado por un impulso desesperado debido a una mala racha en sus proyectos arquitectónicos particulares. Llevaban más de un año tejiendo una red invisible a mi alrededor, aprovechándose de cada visita dominical, de cada café compartido en la cocina y de cada queja mía sobre los dolores de la artrosis para avanzar un paso más hacia el control total de mis bienes. Me consideraban una estructura obsoleta, un pilar viejo que ya no soportaba el peso del edificio moderno que ellos querían habitar y que, por lo tanto, debía ser demolido de forma silenciosa para no arruinar la vista de sus nuevos socios comerciales de Madrid. El crujido de la puerta de la biblioteca al abrirse rompió mis pensamientos y me obligó a guardar la tableta en el cajón con una velocidad que sorprendió a mis propios nudillos inflamados. La silueta de Santi Alarcón se recortó contra la luz dorada que se filtraba desde el pasillo del salón, sosteniendo una copa de vino tinto en la mano
y luciendo una sonrisa ensayada que no conseguía ocultar la frialdad de sus ojos oscuros. «Vaya, Mateo, te estábamos buscando para el brindis de las 11 con los inversores de la constructora del norte. No es propio de ti esconderte en la oscuridad de la biblioteca en una noche tan importante para el futuro de la familia», pronunció con un tono de voz falsamente paternal que me revolvió el estómago. Me levanté del sillón de cuero con una lentitud calculada, asegurándome de mantener la espalda recta y las manos apoyadas en el borde del escritorio para transmitir una imagen de absoluta serenidad. Solo estaba revisando unos viejos apuntes de cimentación, Santi. A veces los años de experiencia me recuerdan que antes de levantar un piso superior hay que estar muy seguro de la solidez del terreno que pisamos. Respondí, mirándolo fijamente a los ojos, sosteniendo la mirada con una intensidad que hizo que su sonrisa artificial vacilara apenas una fracción de segundo. Santi dio un sorbo a su copa, caminó 2 pasos hacia el interior de la estancia y pasó el dedo índice por el lomo de un libro de topografía, manteniendo una postura relajada que pretendía demostrar que él era el nuevo amo del lugar. «El terreno está más que asegurado, Mateo. Los tiempos cambian y las grandes fortunas de Madrid ya no se construyen con palas y sacos de cemento, sino con contratos ágiles y sociedades que saben moverse en los despachos adecuados», replicó con un deje de ironía que pretendía recordarme mi condición de constructor retirado. No le contesté. Preferí dejar que su propia arrogancia siguiera pavimentando el camino de su confianza. Caminé hacia la salida de la biblioteca pasándole por el lado, sintiendo el aroma de su loción, cara mezclada con el olor a tabaco de los puros que algunos invitados ya encendían en el porche exterior. Al llegar al umbral del pasillo, me detuve un instante sin volverme hacia él y añadí en voz baja: «Disfruta de la cena, Santi. La noche de fin de año siempre suele traer sorpresas que ningún gestor financiero es capaz de prever en sus hojas de cálculo». Regresé al gran salón comedor, donde el camarero joven acababa de colocar las fuentes de marisco sobre la mesa principal bajo la supervisión directa de Valeria, quien ordenaba los cubiertos con una precisión obsesiva. Me dirigí hacia mi rincón habitual cerca del ventanal, dispuesto a mantener mi papel de espectador invisible hasta que el reloj marcara la hora señalada para el contraataque legal que don Alejandro Crespo estaba preparando desde su despacho residencial. Sin embargo, al acercarme al gran aparador de cristalería que se encontraba en el lateral del salón, mis ojos se posaron en una carpeta de cuero azul que Santi había dejado olvidada entre las botellas de champán de reserva. El membrete de la carpeta no pertenecía a ninguna empresa constructora ni a ninguna entidad bancaria conocida de la península. Llevaba el sello oficial de una firma de abogados de la Costa del Sol especializada en gestiones internacionales de patrimonio. Aprovechando que Valeria conversaba animadamente con un concejal de urbanismo del ayuntamiento cerca de la entrada principal, estiré la mano y abrí la carpeta de cuero con el mayor sigilo posible, ocultando el movimiento detrás de mi propio cuerpo. Mis ojos recorrieron la primera página del documento impreso, que contenía un contrato detallado de prestación de servicios médicos continuados en una institución privada situada en la provincia de Málaga, un centro de reposo de alta seguridad especializado en el tratamiento de pacientes de avanzada edad con trastornos de demencia senil graves. Al bajar la vista hacia la línea de los beneficiarios del contrato de internamiento de urgencia, sentí que la respiración se me congelaba por completo en los pulmones al leer mi propio nombre completo impreso en letras de molde, acompañado de una fecha de ingreso obligatoria fijada para el día 2 de enero, apenas 48 horas después de que terminaran las campanadas de esta maldita noche. El repique metálico de unas pinzas de hielo, golpeando contra la cubitera de plata, me obligó a cerrar la carpeta de cuero azul de un manotazo sordo, devolviéndola a su posición exacta entre las botellas de reserva. Mis dedos se deslizaron hacia el borde del aparador, buscando el apoyo del mueble, mientras el aire de la estancia parecía volverse denso y escaso. Desplacé la mirada hacia el centro de la zona del comedor, donde los camareros comenzaban a retirar las bandejas vacías de los primeros aperitivos para dar paso a los platos principales de la cena.
Nadie en el salón había notado mi movimiento. Los invitados seguían sumergidos en sus conversaciones sobre cotizaciones en bolsa, campos de golf en Andalucía y las nuevas regulaciones urbanísticas de la Comunidad de Madrid. Me alejé del mueble con pasos lentos, arrastrando los pies con una pesadez que no se debía únicamente a los estragos de la artrosis en mis rodillas, sino al peso aplastante del documento que acababa de leer. La fecha de ingreso obligatoria estaba fijada para el 2 de enero, lo que significaba que el plan de mi hija no admitía demoras ni vacilaciones. Busqué el pasillo del fondo, el que conducía hacia el área de servicio y la cocina grande, buscando un pretexto para apartarme del bullicio de los comensáis antes de que la rabia interna quebrara la máscara de indiferencia que había mantenido durante toda la noche. Al cruzar el umbral que separaba la zona noble de la vivienda de las estancias de trabajo, el olor a romero, lomo al horno y marisco cocido me recibió con una intensidad sofocante. La cocina estaba en plena ebullición, con 2 cocineros contratados moviéndose entre sartenes humeantes y bandejas listas para ser transportadas al comedor principal. Me acerqué al fondo de la estancia, cerca de la gran pila de acero inoxidable, simulando buscar un vaso de agua mineral para justificar mi presencia en el territorio del personal de servicio. El camarero joven que me había relegado al rincón unas horas antes me lanzó una mirada incómoda desde la barra, pero no se atrevió a decir nada al ver la rigidez de mi mandíbula y la fijeza de mis ojos. Me mantuve inmóvil junto a la despensa, con el vaso frío entre las manos, dejando que el murmullo de las órdenes de los cocineros anclara mis pensamientos en medio de la tormenta legal que se gestaba en mi propia propiedad. Fue en ese instante cuando la puerta de servicio que conectaba la cocina con la terraza lateral se abrió sutilmente, dejando pasar una ráfaga de aire gélido que hizo oscilar las llamas de los fogones de gas. Valeria entró a la estancia con el rostro encendido por la agitación de la noche, seguida de cerca por Santi, quien mantenía una postura vigilante con las manos metidas en los bolsillos del pantalón de su smoking desastre. Se desplazaron hacia el rincón del fondo, cerca de la cámara frigorífica industrial, buscando un espacio apartado del ajetreo de los camareros para conversar en voz baja, sin percatarse de que mi silueta permanecía oculta detrás de la gran estantería metálica donde se almacenaban las vajillas de repuesto. El inversor suizo ya ha firmado el protocolo de intenciones para la compra del terreno de la Sierra Santi, pero me ha dejado claro que necesita que los avales inmobiliarios de esta casa estén limpios de cargas antes del viernes de la próxima semana, pronunció Valeria con un tono de voz afilado, desprovisto de cualquier rastro de la calidez que solía fingir ante sus colegas del estudio de arquitectura. Santi se acercó a ella, reduciendo la distancia entre ambos, y respondió con una sonrisa fría que se reflejaba en los azulejos blancos de la pared de la cocina. No te preocupes por los tiempos, Valeria. Las escrituras de la SL ya están registradas a nuestro nombre desde ayer por la mañana, y el papeleo de la clínica de Málaga está completamente cerrado. El médico forense privado que contratamos ya ha firmado el informe preliminar que certifica que los olvidos del viejo justifican una tutela legal urgente por incapacidad cognitiva grave. Escuchar los detalles de mi propia destrucción en boca de mi única hija, en el interior de la casa que levanté con el sudor de mis años de juventud, abrió un vacío inmenso en mi pecho que transformó cada rastro de dolor filial en un témpano de hielo puro. Valeria asintió con la cabeza, acomodándose una de las perlas de sus pendientes con un gesto mecánico que demostraba la naturalidad con la que asumía el despojo de su propio padre. Me cuesta mirarlo a la cara en el salón, Santi, sobre todo cuando se queda allí de pie con ese traje viejo, mirando los suelos como si todavía fuera el dueño del negocio. Solo quiero que llegue el día 2 para sacarlo de aquí sin armar un escándalo ante los vecinos de la urbanización. El conductor de la clínica privada llegará a las 6 de la mañana por la puerta de servicio, añadió en voz baja, afinando los últimos flecos de una estrategia que pretendía borrarme del mapa de forma definitiva. Santi soltó una risita ahogada, sacó un cigarrillo del estuche de plata sin encenderlo
y le dio una palmadita en el hombro a mi hija antes de volverse hacia la salida de la cocina. Es el precio del progreso, Valeria. Tu padre pertenece a una época de planos de papel y sacos de cemento que ya no tiene espacio en el Madrid moderno. En cuanto metamos al viejo en el centro de reposo de la Costa del Sol, la línea de crédito de la constructora estará totalmente a nuestra disposición para financiar el complejo residencial de la Sierra, y los 3.500.000 euros que desviamos a Ginebra serán el capital inicial perfecto para consolidar nuestra posición en el sector inmobiliario. Se retiraron de la estancia con la misma prisa con la que habían entrado, dejando tras de sí el eco de sus palabras flotando entre los vapores de la comida y el ruido de los platos de porcelana. Dejé el vaso de agua sobre la encimera de granito con un movimiento sordo, sintiendo cómo la artrosis de mis articulaciones parecía desaparecer bajo el influjo de una determinación férrea que me devolvía la fuerza de mis mejores años en los campos de construcción. Valeria y Santi pensaban que su plan era perfecto porque habían logrado falsificar mi firma digital ante las entidades bancarias y la oficina de registro, pero cometieron el error fundamental de subestimar la resistencia de una estructura que fue diseñada para soportar las peores presiones del terreno. Caminé de regreso hacia el pasillo lateral, esquivando a los camareros que transportaban las fuentes de carne hacia la mesa principal del comedor, donde los invitados de la alta sociedad madrileña se preparaban para el gran brindis previo a las campanadas de la medianoche. Me desplacé hacia la biblioteca, cerrando la puerta de madera a mis espaldas para sumergirme de nuevo en la penumbra del cuarto que albergaba mis antiguos libros de ingeniería y los planos de mis proyectos más queridos. Necesitaba recuperar el control de los tiempos antes de que el reloj de la Puerta del Sol marcara la hora definitiva del cambio de año, transformando mi papel de espectador silencioso en el de ejecutor implacable de una demolición legal blindada. Desbloqueé la pantalla de mi tableta digital, buscando el historial de conexiones de la red inalámbrica de la vivienda para verificar si el auditor contable independiente al que había recurrido de urgencia había logrado trazar el origen exacto de las últimas autorizaciones electrónicas que Santi había presentado ante la agencia tributaria. Al examinar las líneas de datos con minuciosidad, mis ojos se detuvieron en una anomalía informática que no pertenecía a los servidores de la constructora familiar ni a las cuentas de Ginebra. Había un acceso remoto persistente originado desde una dirección IP localizada en un despacho profesional del centro de Madrid, una conexión que se activaba cada vez que Valeria presentaba un documento notarial para modificar los avales inmobiliarios de la sociedad. Amplié la imagen del registro de transferencias digitales, forzando la vista bajo la luz tenue de la lámpara de cristal verde, intentando descifrar el código de identificación del funcionario público que había validado la legalidad de la compraventa de mi propia residencia habitual. Al cruzar los datos de la rúbrica digital con el listado oficial del Colegio de Notarios de la provincia, un frío repentino me recorrió las manos al descubrir que el sello de validación que Santi había utilizado para inscribir la vivienda a su nombre no correspondía a un documento falsificado de forma tosca en un ordenador particular. El papel de compraventa llevaba la firma electrónica legítima y el código de barras autorizado de un despacho notarial en activo, un detalle técnico que demostraba que la red de corrupción que mi yerno había tejido a mi alrededor contaba con la complicidad directa de un elemento interno del sistema legal de la capital que yo jamás habría sospechado encontrar en esta trama. Un timbre electrónico agudo y constante comenzó a emitir desde la esquina superior derecha de la tableta, indicando la entrada de un documento en formato PDF de alta prioridad dentro de mi buzón de correo cifrado. Desplacé el dedo pulgar por el cristal de la pantalla, con una rapidez que desafiaba la rigidez de mis articulaciones, deteniendo el parpadeo del aviso para abrir el archivo que el auditor contable externo acababa de remitir desde su oficina del centro de la capital. La luz azulada del dispositivo informático recortó la silueta de mi rostro en medio de la penumbra de la biblioteca, proyectando líneas alargadas sobre las estanterías repletas de manuales de ingeniería
y viejos catálogos de construcción que permanecían en absoluto silencio. El informe que se desplegó ante mis ojos contenía el desglose analítico de la auditoría que había solicitado con carácter de urgencia extrema hacía solo 3 días. Las páginas estaban cubiertas de columnas numéricas detalladas, fechas exactas y rutas de transferencia electrónica resaltadas con un color rojo que confirmaba, sin dejar espacio a la duda, el desvío sistemático de los fondos operativos de la constructora familiar. El documento ratificaba de manera oficial que un total de 3.500.000 euros había sido extraído de las cuentas corrientes de la sociedad mediante la utilización fraudulenta de mi firma digital autorizada, teniendo como destino final un banco privado de Ginebra, Suiza. Al descender por las líneas explicativas del informe financiero, localicé la sección técnica que detallaba los metadatos de las últimas autorizaciones presentadas ante la agencia tributaria. El auditor había logrado identificar que la compraventa de mi residencia habitual, esa misma vivienda donde los invitados adinerados seguían riendo a pocos metros de distancia, no se había realizado mediante un burdo documento digital confeccionado en un ordenador doméstico. La rúbrica que validaba la transferencia de la propiedad correspondía al sello legítimo y al código de barras registrado de una notaría en activo de la provincia de Madrid, una firma autorizada que otorgaba al despojo una apariencia de absoluta legalidad institucional ante el registro de la propiedad. El descubrimiento de que el entramado de corrupción de Santi contaba con un elemento interno del sistema legal me obligó a contraer los músculos de la mandíbula con una fuerza implacable. Valeria y su esposo habían cruzado una línea de no retorno, utilizando un canal oficial para certificar una transacción fraudulenta que pretendía arrebatarme las escrituras del inmueble que sostendría los años de mi vejez. Me levanté del sillón de cuero con pasos lentos, pero decididos, guardando la tableta en el fondo del cajón inferior del escritorio antes de ajustar los puños de mi chaqueta para regresar al pasillo iluminado que conectaba con la estancia principal del comedor. Al salir de la biblioteca, el bullicio del salón me golpeó con el eco ensordecedor de los tintineos de copas y las conversaciones superficiales de los colegas arquitectos de mi hija. Valeria permanecía de pie junto al árbol de Navidad, sosteniendo una copa de champán caro y sonriendo a un concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con una efusividad ensayada que me revolvió el estómago. Santi Alarcón se movía entre la multitud con la soltura de un enxadrista que se cree dueño absoluto de la partida, luciendo su smoking de sastre y acomodándose el reloj de oro con gestos pausados que delataban su convicción de que la demolición de mi vida estaba completamente concluida a mis espaldas. Me desplacé por el lateral del salón comedor sin pronunciar una sola palabra, esquivando a los camareros que transportaban las bandejas con los cortes de carne hacia la mesa presidencial. Busqué mi rincón habitual cerca del gran ventanal de la terraza, colocándome en una posición estratégica desde donde podía observar el comportamiento de mi hija y de su esposo, sin interferir en sus interacciones con los invitados adinerados de la alta sociedad. Fue en ese momento cuando Valeria levantó su copa de cristal de Bohemia hacia el centro del techo, reclamando la atención de los comensales mediante un golpe suave de su cubierto que cortó el murmullo general de las conversaciones. «Damas y caballeros, antes de que el reloj de la Puerta del Sol comience la cuenta atrás para las campanadas de la medianoche, quiero pedirles que me acompañen en un brindis muy especial por el éxito del nuevo imperio inmobiliario Garrido», anunció mi hija con una voz que destilaba una seguridad artificial, proyectando una mirada de triunfo hacia el grupo de inversores suizos que asentían desde sus asientos. Santi se colocó a su lado, inflando el pecho con una arrogancia que pretendía ratificar su posición como el nuevo administrador del legado de la familia, mientras los invitados aplaudían con entusiasmo ante la promesa de los futuros desarrollos residenciales en la sierra. El monólogo de infamia continuó durante varios minutos, con Valeria desgranando los planes de expansión de la constructora y el lanzamiento de un complejo de viviendas de lujo que, según sus palabras, transformaría el mercado arquitectónico moderno de la península. En ningún momento de su discurso
pronunció el nombre de su padre, ni hizo mención al hombre que había vertido el hormigón de los cimientos sobre los que estaban parados esa noche. Para ella y para su esposo, yo era un fantasma del pasado, un pilar viejo que ya había cumplido su función de proveer el capital inicial y que ahora carecía de cualquier valor dentro de sus hojas de cálculo digitales. Observé la escena desde mi rincón con la calma gélida de un constructor experimentado que sabe que las estructuras más pretenciosas suelen desmoronarse por culpa de un fallo invisible en su base estructural. Valeria y Santi celebraban con champán una riqueza construida sobre el expolio y el engaño filial, completamente ajenos a la auditoría legal externa que acababa de desarmar la coartada informática que consideraban blindada. La naturalidad con la que mi propia hija asumía la ruina de su padre y planificaba mi reclusión obligatoria en una clínica de reposo de Málaga para el día 2 de enero, transformó el último rastro de mi dolor en una determinación de acero puro. Cuando los aplausos volvieron a llenar el comedor, me aparté del ventanal y caminé con paso firme hacia el gran aparador donde Santi mantenía sus carpetas de gestión y las botellas de reserva de la fiesta. Aproveché el movimiento de los invitados, que comenzaban a levantarse de sus sillas para congregarse en el porche de la terraza lateral, para aproximarme al mueble auxiliar y tomar la hoja de notas donde figuraba la identificación del despacho que había validado la compraventa fraudulenta de la propiedad. Mis dedos hinchados por la artrosis doblaron el papel con cuidado, ocultándolo en el bolsillo interior de mi chaleco antes de retirarme hacia el pasillo que conducía al área de los servicios informáticos de la vivienda. Necesitaba contrastar una última variable digital antes de activar el dispositivo legal definitivo que don Alejandro Crespo guardaba en su despacho residencial de Madrid. Entré al pequeño cuarto técnico, donde se ubicaba el enrutador maestro de la red inalámbrica de la casa, un espacio fresco que zumbaba con el poder silencioso de los servidores domésticos que Valeria había modificado bajo el pretexto de mejorar la velocidad de navegación de mis dispositivos móviles. Conecté un pequeño cable de memoria que llevaba en el bolsillo de mi pantalón a la ranura de administración del sistema, iniciando la descarga directa del registro histórico de las firmas electrónicas validadas en las últimas 48 horas. La pantalla de control del enrutador comenzó a procesar las líneas de código informático con un parpadeo constante, mostrando las direcciones de los servidores que habían interactuado con la agencia tributaria para registrar las escrituras de la SL, administrada por Santi. Al ampliar los metadatos de la rúbrica notarial que don Alejandro Crespo me había advertido por teléfono, descubrí que la firma digital del funcionario público que autorizó el despojo no correspondía a un colaborador anónimo de las oficinas periféricas de la capital. El nombre del notario que figuraba en la base de datos oficial, como el validador del traspaso de mi vivienda habitual, pertenecía a un profesional de altísimo nivel, cuyo despacho se encontraba en la misma calle comercial de Madrid, donde mi empresa familiar operaba, un hombre cuya firma digital legítima no se había obtenido mediante un hackeo informático a distancia, sino mediante una autorización física concedida desde el interior de mi propio círculo de confianza más cercano. La pequeña pantalla táctil del cuadro de mandos parpadeó 3 veces en color ámbar antes de estabilizar la descarga de los registros informáticos, emitiendo un pitido casi inaudible que cortó el zumbido constante de los ventiladores del servidor doméstico. Desconecté el cable de memoria con un movimiento rápido, guardándolo en el bolsillo trasero de mi pantalón de vestir mientras observaba las líneas de datos que parpadeaban en el terminal técnico. El nombre grabado en la matriz del documento oficial de la compraventa fraudulenta no era un código aleatorio del sistema, sino la identidad exacta del notario sustituto adscrito al propio despacho de don Alejandro Crespo, un hombre de 35 años que Santi había logrado corromper mediante comisiones ilegales camufladas bajo falsas tasaciones del terreno de la sierra. Giré la llave de la puerta del cuarto técnico con cuidado, saliendo nuevamente al pasillo en penumbra que conducía hacia el área noble del inmueble. El reloj de pared de la entrada, una hermosa pieza de péndulo de bronce que perteneció a mis abuelos, marcaba exactamente las 23 horas con 40 minutos
dejando una ventana de apenas 20 minutos antes de que el estruendo de las 12 de la noche congelara el destino de la velada. Me desplacé con una rectitud impecable por el pasillo lateral, forzando a mis articulaciones a ignorar el pinchazo agudo de la artrosis, impulsado por una claridad de ideas que me devolvía el mando absoluto de la situación. Al asomarme por el arco de piedra del comedor, vi que Valeria conversaba de pie junto a la gran mesa principal, sirviéndose una porción mínima de postre, mientras Santi se reía con soltura, rodeado de 3 empresarios del sector inmobiliario que asentían ante sus explicaciones comerciales. La escena destilaba una opulencia artificial, un decorado perfecto financiado de forma exclusiva con el capital operativo que me habían sustraído a base de engaños y firmas digitales falsificadas. Mi hija lucía una tranquilidad absoluta, una calma cínica, cimentada en la convicción de que su padre era un anciano dócil, un jubilado sin capacidad de reacción, que el día 2 de enero sería transportado a una clínica de reposo en Málaga bajo una orden de internamiento de urgencia por demencia senil ficticia. Me aproximé al piano de cola que ocupaba la esquina del ventanal. Tomé mi teléfono móvil personal con una mano firme y marqué el número directo de la jefatura de la Policía de Madrid, utilizando la línea de comunicación de emergencia que mi abogado me proporcionó unas horas antes. Al otro lado del receptor, la voz del inspector jefe de delitos económicos respondió de inmediato, confirmando que las patrullas sin rotular ya se encontraban estacionadas a menos de 2 manzanas de distancia de la urbanización, esperando la señal definitiva para intervenir en la propiedad. Tenemos las copias de las transferencias a Suiza, los registros de la agencia tributaria y el informe del auditor contable externo completamente validados por el juzgado de guardia, señor Garrido. Solo necesitamos que mantenga la posición hasta que el notario principal cruce el umbral de su puerta, pronunció el oficial con una seriedad profesional que me transmitió una inmensa seguridad. Todo está listo en el interior, inspector. El documento de revocación por ingratitud ya ha sido firmado y el monólogo de infamia de mi hija ha dejado claras sus verdaderas intenciones ante más de 30 testigos de la alta sociedad. Respondí con un hilo de voz asegurándome de no levantar sospechas, mientras Santi caminaba hacia el aparador para abrir la última botella de champán de reserva. Colgué el terminal informático, guardándolo en el bolsillo interior de mi chaqueta de 3 piezas, y me senté en un pequeño sillón de mimbre situado en el rincón más discreto de la estancia, adoptando el papel de espectador vencido que ellos esperaban que yo interpretara hasta el final de la noche. Santi levantó la botella de espumoso, haciendo saltar el corcho con un estallido sordo que provocó una ronda de aplausos y vítores entre los comensales que se preparaban para la cuenta atrás de las campanadas de fin de año. Valeria caminó hacia el centro de la alfombra, distribuyendo las copas de cristal de Bohemia entre sus colegas arquitectos con una sonrisa radiante que ocultaba el cálculo gélido de quien ya ha vendido la casa de su padre a espaldas de la ley. Para ellos, la contención de mi carácter durante la velada era la prueba inequívoca de mi debilidad biológica. Pensaban que el desprecio público que me dedicaron al sugerir que cenara en la cocina me había mandado a una esquina a asumir mi ruina en silencio. Miré mis manos hinchadas por la enfermedad, apoyadas sobre las rodillas del pantalón, y sentí una inmensa lástima por la ambición desmedida de mi propia sangre, un vacío moral que la mejor educación de Madrid no había logrado corregir. Valeria había edificado su nuevo imperio arquitectónico sobre cimientos de barro, falsificando escrituras y aliándose con un gestor financiero corrupto para arrebatarme las propiedades que gané con décadas de privaciones en los andamios de toda la península. No sospechaba que el constructor viejo al que pretendía recluir en la Costa del Sol manejaba los tiempos de la demolición de su propia mentira con la misma precisión con la que se calcula el peso de una estructura de hormigón armado. El aire del salón comedor se sentía denso, cargado del humo de los puros que algunos empresarios ya encendían cerca del porche exterior y del aroma a perfume caro de las invitadas que miraban sus relojes de pulsera con expectación.
El segundero de la pieza de péndulo seguía avanzando de forma inexorable, marcando las 23 horas con 50 minutos en la esfera de bronce pulido. Santi se acercó a mi hija, le rodeó la cintura con el brazo en un gesto de posesión absoluta y le susurró algo al oído que la hizo reír con una estridencia artificial que resonó con fuerza en las paredes de piedra de mi vivienda. Me levanté del sillón de mimbre con una lentitud calculada, avanzando 3 pasos hacia el centro del pasillo de entrada, justo en el espacio que separaba la estancia del salón noble de la gran puerta principal de madera maciza. El camarero joven que me atendió al inicio de la noche me lanzó una mirada de reojo desde la barra de servicio, mostrando una incomodidad evidente al notar la rectitud de mi postura y la fijeza de mis ojos, una actitud que no cuadraba con el perfil de anciano demente que Valeria le había descrito para justificar mi aislamiento. Permanecí allí de pie, inmóvil como un pilar de hierro estructural, esperando el sonido del timbre que transformaría el festejo de los arribistas en una trampa judicial sin salida. Las 23 horas con 52 minutos se registraron en el péndulo del pasillo, y justo en ese instante de máxima tensión, 3 golpes firmes y autoritarios resonaron contra los paneles de madera de la entrada, cortando de tajo la música de cámara que fluía por los altavoces de la casa. Valeria interrumpió su conversación con el concejal de urbanismo, girando la cabeza hacia el recibidor con una mueca de sorpresa que delataba que la llegada de un visitante a estas horas no figuraba en sus planes de gala. Santi dejó su copa sobre la mesa principal con un movimiento brusco, frunciendo el ceño mientras avanzaba hacia el pasillo con paso rápido, intentando mantener la apariencia de control ante sus socios comerciales de Madrid. «Abre la puerta, Santi. No es necesario que mantengas a las visitas esperando en el porche en una noche tan fría, sobre todo cuando vienen a buscar lo que legítimamente les pertenece en esta vivienda», pronuncié con una voz de acero puro que resonó en todo el espacio, deteniendo en seco el murmullo de los invitados que se quedaron paralizados al escuchar la fuerza del anciano al que creían dócil. Santi me miró con una mezcla de rabia y desconcierto, estirando la mano hacia el pomo de bronce para abrir la hoja de madera, dejando pasar una ráfaga de viento gélido que hizo oscilar las llamas de los candelabros del comedor. La silueta de don Alejandro Crespo se recortó bajo la luz del porche exterior, vistiendo su abrigo negro de paño y sosteniendo una carpeta oficial con el sello del notariado del Estado, pero no venía solo. Detrás de él, 3 inspectores de policía de paisano mostraron sus placas de identificación metálicas en el umbral, bloqueando por completo la única salida de la urbanización. El notario real dio un paso hacia el interior del recibidor, fijó sus ojos severos sobre el rostro de Santi Alarcón y luego desplazó la mirada hacia Valeria, quien se había acercado al pasillo, con las manos temblando alrededor de su copa de champán. El silencio que cayó sobre la estancia era absoluto, un vacío dramático, donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj de péndulo que marcaba los últimos minutos del año 2024. Don Alejandro abrió la carpeta de cuero oficial, sacó un documento impreso con sellos judiciales rojos de alta prioridad y pronunció el nombre de mi hija con una solemnidad legal que hizo temblar la estructura de la estancia. Valeria Garrido. En mi condición de notario principal de la Comunidad de Madrid, vengo a notificar la paralización inmediata de la SL empresarial y la ejecución de una orden judicial de urgencia que altera por completo la titularidad de este inmueble. Pero antes de proceder con la lectura del acta de fraude bancario, debes saber que el inspector jefe trae un requerimiento especial que no tiene que ver con los fondos de Suiza, sino con un elemento de tu propia seguridad personal que acaba de ser descubierto en la puerta trasera de la cocina. «¿Qué significa este atropello en mi propia fiesta, don Alejandro?», exclamó Santi Alarcón, dando un paso al frente con el rostro desencajado y los puños apretados dentro de los bolsillos de su smoking. El inspector jefe de paisano no le permitió continuar la interrupción. Con un movimiento seco, extrajo de su chaqueta una orden judicial de detención con el sello del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid y la extendió de manera implacable.
El silencio que se apoderó del vestíbulo fue tan denso que el tintineo de la pulsera de perlas de Valeria, al comenzar a temblar, resonó contra las paredes de piedra caliza de la entrada. Los más de 30 comensales de la alta sociedad madrileña estiraban el cuello desde sus asientos en el comedor, paralizados ante el despliegue de las placas de identificación metálicas que bloqueaban el umbral. El notario real dio un paso hacia el centro del recibidor. Fijó sus ojos severos sobre el rostro de Santi y luego desplazó la mirada hacia Valeria, quien se aferraba a su copa de cristal de Bohemia como se aferra un náufrago a un madero astillado. El segundero de la gran pieza de bronce del pasillo seguía avanzando de forma inexorable, registrando las 23 horas con 54 minutos en su esfera pulida. Don Alejandro Crespo desdobló la documentación oficial de alta prioridad, carraspeó con una solemnidad administrativa que heló la temperatura de la estancia y comenzó la lectura del acta oficial de revocación de bienes por ingratitud y desfalco. Quedan anuladas de forma cautelar e inmediata todas las transferencias operativas de la constructora familiar y se ejecuta la orden de desalojo urgente de este inmueble, pronunció el funcionario con una voz de acero puro que sepultó de manera definitiva el hilo de la música de cámara. Valeria miró los sellos judiciales rojos impresos en el papel. Sus labios pintados de un carmín intenso comenzaron a agitarse sin emitir sonido, y el color abandonó sus mejillas con una rapidez espantosa. En un intento desesperado por salvar su coartada, giró la cabeza hacia sus influyentes colegas arquitectos del salón y gritó con estridencia: «Esto es un error administrativo. Papá está demente y nos ha estado difamando porque no asume que ya no controla la sociedad empresarial». Santi intentó arrastrar a Valeria hacia la biblioteca lateral, buscando un canal de comunicación privado con sus abogados. Pero dos de los inspectores de policía le cerraron el paso, colocándose firmes como pilares de hierro estructural. El inspector jefe se dirigió a mi hija con una frialdad profesional que desarmó por completo su fingida superioridad aristocrática. La auditoría contable externa que su padre solicitó hace 3 días ha desvelado la falsificación sistemática de su firma digital y el desvío de 3.500.000 euros hacia un banco privado de Ginebra. Al escuchar la cifra exacta del desfalco en boca de la autoridad, la mano de Valeria perdió toda la fuerza, los dedos se le abrieron y la copa de champán caro se resbaló de su palma, estallando contra el suelo de madera noble en una ráfaga de cristales rotos y espuma dorada. Me levanté de mi rincón habitual junto al ventanal de la terraza. Avancé por el pasillo central con pasos lentos, pero decididos, forzando a mis articulaciones a responder con la rectitud de mis mejores años en los campos de construcción. Al verme caminar con la espalda recta y la mirada fija, los invitados adinerados se encogieron en sus sillas, dándose cuenta de que el anciano dócil al que habían ignorado durante toda la velada manejaba los hilos de la demolición legal de los arribistas. Me coloqué al lado de don Alejandro Crespo. Miré fijamente a los ojos oscuros de Santi y saqué de mi chaleco el cable de memoria que contenía el historial informático de las últimas 48 horas de la red inalámbrica de la casa. La deconstrucción de tu mentira ha concluido, Santi. Pensabas que mi artrosis me impedía ver cómo utilizabas una aplicación espejo para despojarme de los avales inmobiliarios de la compañía constructora. Pronunció con un tono calmado que destilaba la paciencia de un constructor experimentado. El yerno corrupto dio un paso hacia atrás. El sudor comenzó a perlarle la frente engominada y su sonrisa artificial desapareció bajo la máscara cerosa del pánico puro. Valeria cayó de rodillas sobre la alfombra del vestíbulo, ignorando los restos de cristal del suelo, con las lágrimas formándole ríos negros de rímel por el rostro, mientras estiraba las manos hacia mi chaqueta en un ademán de súplica patética. «Papá, por favor, detén esto». Santi me convenció de que era necesario para financiar el complejo residencial de la Sierra. «Yo soy tu única sangre. No puedes hacerme esto ante toda la ciudad. Tú firmaste la orden de mi ingreso obligatorio en la clínica de reposo de Málaga para el día 2 de enero, bajo un informe médico privado falsificado, Valeria.
respondí mirándola desde arriba, sin permitir que una sola línea de mi semblante revelara el vacío inmenso que su traición había abierto en mi pecho. Los invitados de la alta sociedad madrileña comenzaron a levantarse de la mesa presidencial en un murmullo caótico de murmullos de desprecio, buscando sus abrigos de piel y sus bolsos de diseñador para abandonar la vivienda antes de que las patrullas sin rotular de la entrada principal procedieran con los arrestos formalizados. El concejal de urbanismo pasó a mi lado bajando la vista, disculpándose en voz baja por haber asistido a una velada financiada con el expolio de un trabajador independiente. El tercer inspector de policía regresó del pasillo del fondo, el que conectaba con el área de servicio y la cocina grande, escoltando a un hombre de 35 años que vestía un abrigo gris de paño y que intentaba ocultar su rostro entre las manos esposadas a la espalda. Al ver la silueta del detenido, el notario real don Alejandro Crespo contrajo los músculos de la mandíbula con una ira gélida y dio un paso al frente para encararlo de manera directa. Se trataba de su propio notario sustituto adscrito, el funcionario interno que Santi había logrado corromper mediante comisiones ilegales para certificar la legalidad de la compraventa fraudulenta de mi residencia habitual en el registro de la propiedad de Madrid. El segundero de la pieza de péndulo alcanzó las 23 horas con 58 minutos en la esfera de bronce pulido, marcando la contención dramática del fin de una farsa familiar que había durado 18 meses de mentiras y cafés compartidos los domingos. Los agentes de Paisano extrajeron los grilletes metálicos de sus cinturones de dotación, obligaron a Santi a estirar los brazos hacia atrás y el chasquido metálico de las esposas apretándose alrededor de sus muñecas resonó con una finalidad fría y mecánica en todo el recibidor de mi hogar. Valeria seguía sollozando arrodillada en el suelo, con el vestido negro manchado de champán, viendo cómo el decorado de opulencia artificial de su nuevo imperio se desmoronaba ladrillo a ladrillo bajo el peso inexorable de la ley del Estado. Tiene derecho a guardar silencio, y cualquier declaración que emita podrá ser utilizada en su contra ante el Tribunal de Justicia, recitó el inspector jefe con una voz plana y practicada mientras ponía en pie a mi hija, sujetándola del brazo con firmeza profesional para guiarla hacia el porche exterior de la entrada. Valeria se retorció en el agarre del oficial, giró la cabeza hacia atrás una última vez, con los ojos desorbitados por el terror, y pronunció una frase desquiciada que rompió el murmullo de la retirada de los comensales. «No tienes nada, viejo infeliz. Las cuentas de Suiza están bloqueadas bajo una clave informática que solo yo poseo en toda España. Y aunque recuperes la propiedad de la Casa de Piedra, el capital operativo de la constructora familiar está disuelto en una tercera sociedad de responsabilidad limitada cuyo documento original jamás lograrás localizar en las oficinas de Madrid». El tintineo de una cucharilla de porcelana contra el borde de mi taza de barro fue el único sonido que rompió la quietud absoluta de la terraza delantera cuando los primeros rayos del sol de la primavera comenzaron a disipar la niebla sobre la Sierra de Madrid. Sostuve el recipiente de cerámica entre mis manos calejadas, sintiendo el calor reconfortante del café negro que acababa de preparar yo mismo en los fogones de la cocina, libre al fin de vigilancias y de la tensión que había castigado mis articulaciones durante meses. Las vigas de madera noble del porche se extendían limpias ante mí, despojadas de los adornos artificiales, los manteles de hilo y las velas de bohemia que aquella fría noche de diciembre sirvieron como decorado para la peor de las traiciones. El aire de la mañana traía consigo un aroma nítido a pino húmedo y a tierra mojada, ese olor característico de la sierra madrileña que siempre me recordaba los mejores años de mi juventud a pie de obra. La gran casa de piedra volvía a estar en absoluto silencio, un silencio pacífico y ganado a pulso tras una batalla legal que se prolongó durante casi un semestre en las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de la capital. Las semanas que siguieron a los arrestos de la víspera de Año Nuevo se transformaron en un proceso forense minucioso, liderado por la constancia de mi abogado y los informes detallados del auditor contable externo. Valeria y Santi Alarcón permanecieron recluidos en prisión preventiva
debido al evidente riesgo de fuga que representaban sus cuentas opacas en el extranjero y la compraventa fraudulenta de mi propia residencia habitual. Las portadas de los periódicos financieros de Madrid se hicieron eco del escándalo inmobiliario de la temporada, describiendo cómo una joven arquitecta ambiciosa y su esposo gestor habían intentado orquestar la ruina total de un constructor jubilado para financiar un imperio de papel. Durante el juicio, que se celebró bajo una expectación mediática tremenda en las salas del juzgado de instrucción, la defensa de Santi intentó desviar la responsabilidad, alegando que Valeria era la única mente maestra que poseía los accesos remotos y las firmas electrónicas autorizadas ante la agencia tributaria. Sin embargo, la descarga informática que realicé desde el enrutador maestro de la vivienda y la auditoría contable resultaron definitivas, desmontando cada intento de mentira y cada justificación superficial de los arribistas. La clave secreta de Suiza que mi hija mencionó de forma desquiciada antes de ser introducida en el vehículo policial no sirvió para protegerlos. Los peritos informáticos de la Jefatura de Delitos Económicos lograron rastrear la matriz de las conexiones en menos de 2 semanas, congelando los 3.500.000 euros desviados a Ginebra antes de que lograran disolverlos en terceras sociedades de responsabilidad limitada. La sentencia del juez fue dictada con una severidad implacable que reflejaba la gravedad del delito de falsificación documental masiva, fraude bancario e intento de daño a la salud de un familiar vulnerable. Santi Alarcón recibió una condena de 12 años de prisión sin derecho a beneficios penitenciarios debido a su reincidencia en la manipulación de tasaciones públicas de terrenos del Estado. Valeria, mi única hija, el orgullo por el cual había sacrificado mis inviernos en los andamios de la península, fue sentenciada a 8 años de reclusión mayor en un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid. Verla vestir el uniforme reglamentario en el estrado de los testigos, despojada de sus perlas de diseñador y con los ojos hundidos por el peso de su propia ambición desmedida, abrió un vacío inmenso en mi corazón que ninguna victoria judicial lograría sanar por completo. No acudí a visitarla tras la ratificación del fallo judicial, ni respondí a las cortas cartas manuscritas que me enviaba mensualmente desde la prisión provincial solicitando mi perdón y un canal de comunicación privado. La artrosis que castiga mis nudillos hinchados me recordaba cada mañana el precio real del esfuerzo que ella intentó pisotear para complacer a los inversores elitistas que la rodeaban en su salón de gala. El perdón, tal como comprendí durante las largas tardes que pasé solo en la biblioteca de Caoba, no se otorga de forma frágil para limpiar la conciencia de quien ha demostrado una deslealtad tan fría y planificada. Es un proceso interno que se elige para liberar nuestra mente de la amargura y recuperar la soberanía sobre nuestro propio destino. Ayer por la tarde tomé la decisión definitiva que modificó el rumbo del patrimonio inmobiliario que construí a lo largo de más de 4 décadas de actividad independiente. Firmé ante notario la modificación total de mi testamento civil, revocando cualquier derecho hereditario futuro que pudiera beneficiar a Valeria o a la línea de su yerno Santi Alarcón. Destiné la totalidad de las acciones operativas de mi constructora familiar y los fondos recuperados de las cuentas de Suiza a la creación de una fundación pública benéfica dedicada a la financiación de escuelas de oficios técnicos para jóvenes sin recursos en los barrios de la periferia de Madrid. Quería que los cimientos de mi riqueza sirvieran para enseñar el valor del sudor, la rectitud en el uso de la pala y el orgullo de levantar un muro honesto con las propias manos, devolviendo el apellido Garrido al lugar de respeto que siempre mereció en el sector inmobiliario. Dejé la taza sobre la mesa de mimbre de la terraza, contemplando la rectitud de mis hombros reflejada en el gran ventanal de cristal limpio de mi salón noble. El camarero joven que me atendió en la noche de Año Nuevo ya no trabajaba en la urbanización. Las mentiras financieras que pretendían ingresarme en una clínica de reposo de la Costa del Sol el día 2 de enero habían quedado sepultadas bajo el peso inexorable de las actas de don Alejandro Crespo. Me levanté del asiento con un movimiento lento pero firme,
ajustándome el cinturón de cuero viejo de mis pantalones de trabajo, sintiendo en cada paso la satisfacción profunda de quien ha defendido su hogar, su dignidad y su vida entera, sin perder jamás la compostura de un lobo viejo frente a los cachorros desbocados. Caminé hacia el jardín delantero para revisar el estado de los magnolios, dejando que el sol del mediodía me calentara el rostro cansado por los años de andamios. Me llamo Mateo Garrido. Tengo 65 años de edad. He deconstruido la peor traición que un hombre puede soportar de su propia sangre, y hoy vuelvo a ser el único dueño de mis cimientos y de mi propia paz. Al llegar junto a la cancela de hierro de la entrada principal, noté que una furgoneta blanca de reparto oficial se detenía frente a la banqueta. El conductor descendió con una carpeta de entregas urgentes bajo el brazo y avanzó hacia mí con paso rápido. El operario me extendió un sobre de color crema sellado con el membrete oficial del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Me pidió que firmara el recibo con mi nombre completo y pronunció unas palabras que hicieron que el corazón me diera un vuelco violento en el pecho. Es una notificación extraordinaria de máxima prioridad que afecta directamente al régimen de su hija Valeria, señor Garrido. El director del centro penal solicita su comparecencia física en las oficinas de Administración a primera hora de mañana, debido a un incidente crítico que ha tenido lugar en el módulo residencial y que requiere de su autorización legal inmediata para proceder con un traslado hospitalario de urgencia que no figura en los protocolos habituales de la institución. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.